El primer zumbido llegó justo después de terminar los wireframes. Mi teléfono vibró en la esquina de mi escritorio. Un delgado banner rojo parpadeaba. Alerta de fraude. Se cobraron $45,000 en Malibu Palms Resort. Miré la notificación sin pestañear. Por un segundo, pensé que tal vez era un fallo, una lectura errónea. Algo automático había fallado. Entonces llegó el segundo zumbido. Misma tarjeta, misma cantidad, mismo hotel. No se me cayó la taza de café. Simplemente olvidé que la sostenía. Se inclinó y empapó el borde de mi cuaderno de dibujo. La tinta del marcador se desbordó en oleadas inútiles. Agarré unos pañuelos y los sequé instintivamente, pero el agua ya se estaba mezclando con el resaltador seco y 3 semanas de plazos de entrega. Me senté lentamente, apenas respirando. Mi cumpleaños. Sin mensajes, sin llamadas, ni siquiera un mensaje. Solo esto. Abrí mi app bancaria. Los cargos no solo estaban pendientes, sino aprobados. Suites, paquetes de spa, cuentas en el bar de la azotea. La tarjeta que usé fue la platino, la que solo yo tenía. O eso creía. Con manos temblorosas, llamé a casa. Mamá contestó después de 4 timbres. Lizzie, es tarde. ¿Todo bien? Hay un cargo de $45,000 en mi tarjeta, dije, en Malibu Palms. Una pausa. Entonces la línea crepitó y se escuchó la voz de papá. Jovial Calista, relájate. Ada necesitaba un fin de semana para desconectar. Ha estado muy estresada últimamente. Le diste mi tarjeta. No es que la haya usado al máximo. Mamá dijo, está haciendo contactos con gente muy prometedora. ¿No se te ocurrió preguntarme? Papá se rió entre dientes. Ya te lo ganarás. Siempre lo haces. No respondí. Me quedé mirando la pantalla, mi nombre impreso sobre la deuda. Su risa todavía resonaba en mi oído cuando terminé la llamada y apagué mi teléfono. Las luces de la oficina zumbaban sobre mí mientras miraba fijamente la ventana oscura, mi reflejo apenas era visible contra el horizonte nocturno. Ya ni siquiera lo ocultaban. A la mañana siguiente, abrí el último cajón de mi archivador. Entre contratos viejos y recibos de impuestos había un documento que no había mirado en más de un año, la escritura de la casa, firmada y certificada ante notario. Mi nombre en negrita. Todo empezó con un aviso de ejecución hipotecaria y una llamada que hizo que algo dentro de mí se soltara. A mi padre se le quebró la voz al decir, solo necesito un poco de ayuda, callé. Hasta que me recupere. Me tomé un descanso de mi departamento, empaqué mi equipo de estudio y regresé a la casa con la barandilla del porche desportillada y el olor a romero del jardín de mi madre. El plan era 3 meses, 6 como máximo, tiempo suficiente para estabilizar las cosas. Firmé como garante de la hipoteca, pagué el segundo gravamen y me hice cargo de los servicios públicos. Mis ahorros se acabaron más rápido de lo esperado, pero estaban agradecidos. Al menos, eso decían. Ardan ya había regresado meses antes, alegando agotamiento después de una pasantía fallida en Los Ángeles. Ella vestía batas de seda al mediodía y pedía batidos energéticos para el cerebro en aquella tienda de productos naturales demasiado cara del centro. Tengo algo grande por delante, decía, mientras hojeaba en su portátil brillantes presentaciones de empresas emergentes e ignoraba los avisos de vencimientos que se acumulaban junto a la puerta. También cubrí esos. La despensa no se abasteció sola. Tampoco el wifi, el gas ni los planes de teléfono que aún estaban a mi nombre. Acepté trabajos independientes para cubrir los huecos que mi trabajo a tiempo completo no podía cubrir. Dejé de comprar ropa nueva, omití las citas con el dentista y me dije a mí mismo que era solo por ahora. Cada vez que planteaba una preocupación, mi madre inclinaba la cabeza con esa suave condescendencia que solo ella podía perfeccionar. Está esforzándose al máximo. Calista, no todas tienen el físico que tú tienes, ni el que yo tengo. ¿Qué significaba eso? Que no me quebré. Que no dije que no. Intenté no llevar la cuenta. Intenté no contar, pero lo hice. 19 meses de cenas dominicales en las que yo cocinaba y criticaba los niveles de picante. 19 meses de solo esta vez y te devolveremos el dinero cuando las cosas mejoren. 19 meses fingiendo que esto todavía era una familia y no un contrato que nunca acepté firmar. Esa noche,
Después de que se rieron de la acusación de Malibu, me senté en la mesa de la cocina y revisé el Instagram de Ardan. Allí estaba ella, junto a la piscina, con el lema Manifestar merece esto. En la esquina de la foto había un bolso de mano de color rosa pálido con herrajes dorados. Lo reconocí al instante. Lo vi detrás de la silla de mamá la semana pasada. No pude dormir esa noche. Mi cuerpo permaneció inmóvil, pero mis pensamientos se movían como una aguja que salta en un disco rayado, de vuelta a la voz en mi oído. La risa de papá. El silencio de mamá. El robo casual de Ardan, envuelto en un sentimiento de superioridad. Me levanté de la cama alrededor de las 3 de la madrugada y me dirigí a la oficina en casa que alguna vez pensé usar para construir algo propio. Abrí mi portátil e inicié sesión en el banco. Esta vez no me temblaban las manos. Se movían con precisión mecánica. Pestañas, filtros, extractos mensuales, historial de transacciones, más de $3,000 en Whole Foods, casi $2,000 en Nordstrom, 2 viajes en Uber a Malibu en fines de semana consecutivos, ambos cargados a mi cuenta, y luego a Bristol ULS, $750. Eso era nuevo. En mi correo electrónico, encontré un mensaje reenviado automáticamente de la compañía de la tarjeta de crédito. Al final, transcripción del mensaje de voz no disponible. Audio adjunto. Hice clic en reproducir. No te preocupes, dijo Ardan riendo por el altavoz. Nunca revisa nada hasta fin de mes. Para entonces, ya está todo pagado. Un crujido. Un tintineo apagado de vidrio. Además, dijo papá, es básicamente dinero de la familia. ¿Qué va a hacer? ¿Llamar a la policía? Silencio. Entonces la voz de mamá, débil pero audible. Ella siempre ha sido muy preocupada por el dinero, no como tú. No me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración hasta que mi visión se volvió borrosa. Me levanté demasiado rápido y me tambaleé hacia el pasillo. El estómago me revolvió tanto que tuve que agarrarme a la barandilla. Llegué al baño justo a tiempo. Después, me senté en el frío suelo de baldosas, con las rodillas contra el pecho y la respiración entrecortada. Todo en mí quería gritar, confrontar, exigir. Pero en lugar de eso, me levanté, me enjuagué la boca y regresé a la oficina. Abrí el cajón de abajo. Ese cajón siempre había sido el dominio de mi padre. Carpetas etiquetadas con letra clara, viejas declaraciones de impuestos, manuales de herramientas que ya no usaba. Pero escondido cerca del fondo había un sobre marrón que no había tocado desde el día en que lo certificamos. La escritura de renuncia de derechos, transfiriéndome la propiedad total de la casa. Una solución temporal, dijo, para proteger la propiedad durante la investigación del gravamen. Nadie lo había mencionado desde entonces. Quizás lo habían olvidado. Quizás creían que lo había hecho. Pasé mi dedo sobre la línea de la firma. Wayace Down. Atestiguado. Sellado. Legal. Lo coloqué suavemente sobre el escritorio junto a la lista de cargos y abrí una carpeta limpia. Ya se estaba formando un plan antes de darme cuenta de que estaba haciendo uno. Ahora recuerdo claramente ese día, hace 19 meses, sentado frente a papá en la oficina del abogado. Ambos sudamos en el silencio mientras el notario deslizaba los documentos sobre la mesa. No me miró al firmarlos. Dijo que era solo una maniobra temporal para proteger la casa del gravamen. Yo le creí. Ahora entendí que la firma no solo había transferido propiedad legal. Me dio la única cosa que nunca pensaron que usaría, influencia. No los confronté. Todavía no. En lugar de eso, abrí una hoja de cálculo limpia y comencé a categorizar cada dólar que había gastado desde que regresé. Pagos de hipoteca, facturas de servicios públicos, deudas médicas, tratamientos de spa de Ardan. Cuando los había disfrazado de gastos de salud familiares, mantuve el tono clínico, las columnas claras y los hechos que no se podían debatir. Esa misma tarde llamé a la tía Rosamund. No había hablado con ella desde la Navidad anterior al colapso, cuando trajo su propia comida porque no confiaba en los atajos de Lucille con las aves de corral. Ella contestó al segundo timbre. Calista, dijo, me preguntaba cuándo sabría algo de ti. No lloré. Le conté los hechos, los cargos, el mensaje de voz, la escritura. Ella escuchó sin interrumpir. Luego, tengo una vivienda encima del Vestro en Santa Fe. Alojamiento para el personal,
3 habitaciones. Modesto pero limpio. Y trabajo, lava platos, prepara la comida, atiende turnos. Sueldo de verdad por trabajo de verdad. Ella no preguntó si aceptarían. Ella simplemente dijo, denles una opción y luego den un paso atrás. Esa noche, saqué del cajón de basura la vieja tarjeta de Ardan, al parecer todavía activa, y reservé 3 billetes de ida. Santa Fe. Salida domingo por la mañana. En los días siguientes mantuve mi rutina sin cambios. Preparé la cena. Sonreí cuando me hablaron. No dije nada cuando mamá me preguntó si podía cubrir la factura del agua. Cuando llegó el viernes, les entregué un sobre. Escapada de fin de semana, dije. Invito yo. Observé cómo su coche salía del camino de entrada, con las maletas apretadas en el maletero y las voces elevadas por la emoción. Cuando llegaron al complejo, el agente inmobiliario ya había programado la jornada de puertas abiertas. Usé la vieja tarjeta de crédito de Ardan para comprar las entradas, la que olvidó cuando empezó a mendigar en Instagram. Todavía estaba vinculado a su cuenta de correo electrónico de vanidad, la que usaba para relacionarse con desconocidos que le prometían inversiones durante un almuerzo. Probablemente no había revisado el saldo en más de un año. 3 billetes de ida. Santa Fe. Salida domingo por la mañana. No incluí ninguna devolución. Después vino el embalaje, no para ellos sino para mí. Las cosas que había comprado, las herramientas que había usado, las piezas de mi vida que habían confundido con propiedad compartida. Digitalicé cada recibo, hice capturas de pantalla de cada mensaje e hice copias de seguridad del mensaje de voz donde se reían de haberme robado. Llamé a la agente inmobiliaria que Rosamund me había recomendado, Sandra. Eficiente. Discreto. No se inmutó cuando le dije, la familia aún no sabe que vendo. ¿Tienes la propiedad legal? Sí. Eso es todo lo que necesito. Me moví rápido mientras ellos descansaban en la playa de un resort que yo nunca podría permitirme. Preparé la casa. Toallas neutras, velas ligeramente perfumadas y una nueva capa de pintura sobre la mancha de agua del baño de invitados. El sábado por la noche, las fotografías profesionales ya estaban publicadas. El listado se publicó al amanecer. Luego esperé. El domingo por la mañana, me quedé de pie frente a la ventana, mirando el Uber entrar al camino de entrada. Ardan seguía gritando algo por la ventana. Cabello enrollado en un moño que probablemente llevó 1 hora peinar. Mis padres estaban sonriendo. El equipaje fue arrojado sin cuidado. Ni siquiera se despidieron con la mano. En el momento en que el coche desapareció por la esquina, llamé a Sandra. «¿Se han ido?», dije. «Perfecto», respondió ella. «La jornada de puertas abiertas es al mediodía. Llevaré el cartel». Caminé por la casa con una especie de silencio que no había sentido en años. Toqué la barandilla que una vez ayudé a lijar con mi padre cuando tenía 11 años. Mi madre siempre decía que reemplazaría el tirador del armario, pero nunca lo hizo. Luego cerré la puerta con llave, no para protegerlos del mundo exterior, sino para proteger lo que quedaba de mí de ellos. Llegaron a media tarde, esperando aplausos. Lo primero que oí fue el portazo del coche, y luego la voz de Ardan, que iba subiendo poco a poco, aguda y confusa, cortando el silencio del barrio como un cuchillo. ¿Qué carajo es esto? El cartel de vendido permanecía firme en el patio delantero, clavado en el pasto seco donde solían florecer las hortensias de mi padre. Mi familia se quedó parada frente a él como si alguien hubiera plantado una lápida en tierra sagrada. Salí de la casa y llegué al porche con una carpeta manila debajo del brazo. Giraron al unísono. Ardan todavía llevaba sus gafas de sol de diseñador, pero podía ver la tensión en sus hombros. La cara de mamá se arrugó inmediatamente, como si lo hubiera ensayado. La boca de papá se abrió y se cerró, buscando la mentira correcta. «Lizzie», dijo mamá con la voz quebrada, «hubo un error». «No», dije con calma. «No ha pasado nada». Papá dio un paso adelante. «Cariño, esto no es lo que hablamos. Solo ibas a conservar la escritura para protegerte de los impuestos». «¿Lo firmaste?», respondí. «Es legal. Es vinculante. Es mío». Bajé del porche y les entregué un documento a cada uno, uno por uno. Ardan recibió la lista de cargos a su nombre, deuda transferida, tasas de interés, cronograma de pagos. Mamá recibió un desglose de lo que había pagado en 19 meses,
Anotado y detallado cada compra, cada visita al médico, cada pago de préstamo por el que se habían olvidado de agradecerme. Papá tenía los contratos de trabajo del bestial de la tía Rosamund, puestos de nivel inicial, alojamiento para el personal, sin favores, sin atajos. La voz de Ardan se elevó inmediatamente. No puedes hablar en serio. Esto es un robo. Nos robaste la casa. No me inmuté. Vendí mi casa. ¿Estás loco?, espetó. Te demandaré. Te arruinaré. Te arrepentirás de esto. Mamá se había quedado en silencio. Las lágrimas corrían por sus mejillas y susurraba mi nombre como si eso pudiera ablandarme. Papá seguía murmurando algo sobre la falta de comunicación, sobre la familia. Siguieron hablando de perdón. No respondí a sus gritos. Simplemente retrocedí, dejándolos pasar. Tienes dos opciones, dije. Puedes aceptar los trabajos, ir a Santa Fe y empezar de nuevo. Ardan rompió la página, a la mitad y luego en cuartos, y arrojó los pedazos al aire como si fueran confeti. ¿Crees que esto te hace mejor que nosotros? No, dije en voz baja. Simplemente me hace libre. Mamá se hundió en el césped, sollozando entre sus manos. Papá miró hacia otro lado. Ardan se dirigió furiosa hacia el coche, pateando la grava al pasar. Me quedé allí hasta que se acabó el ruido. No más culpa, le dije a nadie en particular. No más chantaje emocional. Me giré hacia la casa. Detrás de mí, el cartel de vendidos se alzaba alto. Y más adelante, una cerradura cuya llave por fin tenía. El cerrajero llegó poco antes del mediodía. Él era educado. No hice preguntas cuando dije, todas las cerraduras exteriores. Firmé la factura y lo vi alejarse, con las llaves nuevas descansando frías y sólidas en mi palma. Esa noche dormí por primera vez en semanas sin mi teléfono boca arriba sobre la mesita de noche. No hay mensajes de voz a altas horas de la noche. No hay amenazas sutiles ocultas en la culpa familiar. Solo quietud. 2 días después, me mudé a mi nuevo apartamento, pequeño, limpio y en el centro. Desempaqué lentamente, deliberadamente, eligiendo dónde iba cada cosa, como si estuviera cosiendo una nueva versión de mí misma. La ventana de la cocina daba al este. Cada mañana, la luz se derramaba sobre el suelo como una promesa en la que hasta ahora no me había atrevido a creer. En el trabajo, el bullicio de los plazos volvió rápidamente. Pero yo era diferente. Mark del departamento de marketing se apoyó en el marco de mi puerta antes del almuerzo. «Hola, Calista», empezó. «Estoy en un aprieto con el proveedor de impresión. ¿Te importaría adelantar el depósito hasta que se procesen los reembolsos?» La vieja Calista habría sonreído, habría dicho que sí y habría reorganizado toda su semana para asegurarse de que la comodidad de otra persona fuera lo primero. Esta versión de mí simplemente levantó la vista y dijo, «Eso es algo que contabilidad debe aprobar. Pueden agilizar el trámite si explicas la urgencia». Su rostro registró sorpresa, tal vez incluso una leve irritación, pero asintió y se fue. Regresé a mi pantalla sin perder el ritmo. Más tarde esa tarde, abrí la última caja en mi oficina, un pequeño marco que había recogido hacía semanas pero que nunca había usado. Incluí una cita impresa que había guardado en mi teléfono hacía mucho tiempo y la colgué sobre mi escritorio. La bondad sin límites es autoborramiento. Di un paso atrás y leí las palabras en voz alta, no como un mantra, sino como una línea claramente trazada en la arena. Mi bandeja de entrada volvió a sonar, esta vez de la tía Rosamund. El asunto decía, actualización desde Santa Fe. El sobre era de color azul pálido y estaba dirigido con la letra de Ardan. Mi nombre centrado y cuidadosamente subrayado. Sin dirección de retorno. Pero lo supe inmediatamente. Esperé hasta estar dentro. La puerta se cerró detrás de mí. Antes de abrirlo, dentro había una hoja de papel grueso doblada y un sobre más pequeño lleno de billetes nuevos. $4,000. Lo miré más tiempo del que pretendía. Luego desdoblé la nota. Calista. Este es el primer pago. Enviaré la misma cantidad mensualmente hasta que esté devuelto. Sé que así no arreglaré nada. En realidad, no. Pero tenías razón. El verdadero respeto se gana. Y tuve que perderlo todo para entender qué significa eso. No creas que esto es perdón. No te lo pido. Simplemente una pizarra en blanco eventualmente, si es que eso es posible. Ardan. Sin disculpas.
Sin excusas. Por una vez, solo la verdad. No lloré. No sentí gran cosa. Honestamente, el dinero estaba limpio. Los billetes se desdoblaron. Olía como una bóveda de banco, a formalidad, distancia y dignidad. Lo llevé a mi oficina en casa y lo coloqué en un cajón etiquetado fondo para la vivienda del futuro. No comprobar. No gastar. Solo sosteniendo. Deslicé la carta en una carpeta separada debajo, junto con la escritura y los documentos notariados de la venta. No como evidencia. Ya no. Pero tampoco descartado. Había algo en mí, tranquilo, no esperanzado, pero ya no amargo, como la primera respiración después de permanecer bajo el agua demasiado tiempo. Más tarde esa noche, abrí el correo electrónico de la tía Rosamund y leí nuevamente su actualización. Ardan había tomado el turno de preparación de la mañana en el vestro. Mamá estaba arreglando flores recién cortadas. Papá estaba aprendiendo a acelerar. Rosamund dijo que todavía se resistían a las reglas, pero no eran irrespetuosos. Ya no. La carta permaneció en mi escritorio toda la noche. No lo volví a leer. Acabo de ver la curva de mi nombre en la cuidadosa escritura de Ardan y dejé la lámpara encendida a su lado. La luz de la mañana se coló a través de las persianas antes de que finalmente la apagara. Para entonces, ya estaba haciendo una lista, comida, renovación de seguros, muestras de pintura, para un futuro que finalmente podía elegir por mi cuenta. Rosamund me recibió en la puerta trasera del hotel, limpiándose la harina de las manos. Ella no dijo mucho. Simplemente asintió con la cabeza hacia el pequeño patio y colocó una tetera entre nosotros. Me senté en silencio, mirando a través de la ventana de la cocina. Mamá estaba arreglando flores en pequeños frascos de vidrio. Papá se desplazaba entre las estaciones con un portapapeles, más lento de lo que recordaba, pero con un propósito. Ardan pasó una vez con una bandeja en la mano. Ella no me vio, o tal vez sí me vio y decidió no reaccionar. No hablamos, pero ellos asintieron cuando se dieron cuenta. Eso fue suficiente. Están trabajando, dijo Rosamund, sirviendo mi taza, en algo más que el menú. Sonreí, no por satisfacción, sino por alivio. No todo tenía que reconciliarse para que estuviera bien. Ella me miró por un largo momento.